Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Muchas gracias, Vittorio, por tu interesante presentación. Nos han llegado bastantes preguntas por el chat. Quiero partir por algunas que nos han llegado en el plano internacional. Una o dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es tu escenario central para el conflicto de Ucrania? Si crees que puede tener una escalada nuclear. ¿Y qué crees que es lo que podría pasar con el precio del petróleo? O sea, no hay duda que, yo creo que la parte nuclear sería cosa muy focalizada. Yo creo que un arma de última tiene que estar muy contra la pared. Putin viendo el fracaso, hasta ahora su invasión ha sido un fracaso. Él pensó que iba a caminar y que iban a salir los ucranianos a abrazarlos y besarlos a los rusos, pero se han defendido de una manera que era impensada. Entonces yo creo de que los países han ido tomando decisiones, los precios altos hacen maravillas en hecho de economizar en su uso y al mismo tiempo aumentar la producción. Entonces yo creo que el precio del petróleo tuvo su precio arriba, volaba hacia los 150 y después ha ido bajando hacia los 100, y yo creo que lo más probable va a estar entre 100 y 120 hasta que no se aclare más esto. Entonces, y lo de armas nucleares lo veo de baja probabilidad, una arma nuclear de efectos más masivos. Gracias, Vittorio. Entrando ahora un poco en el plano más local, nos hacen una pregunta y que es una comparación que muchas veces uno escucha. Cuando ve uno la evolución económica, política y social de países como Venezuela o en algunos aspectos como Argentina, ¿tú crees que Chile va en la dirección que esos países han tenido en los últimos 10, 15 años? O sea, yo creo que Chile tiene, primero, la Constitución, una vez que se presente al plebiscito de salida, una vez, si partimos con una hipótesis nula que se apruebe, pongamos en ese escenario, después hay que hacer las leyes en el Congreso. Y eso va a tomar mucho tiempo, En muchos países que han reformado la Constitución todavía no está operativa porque hay que hacer las leyes. En Colombia quedan muchos aspectos de la reforma constitucional que todavía no están implementados. Entonces yo creo que las instituciones chilenas son muy sólidas. Eso va a dar tiempo para ir madurando las cosas. Entonces yo creo que Venezuela lo veo muy lejano. Venezuela, la institucionalidad era mucho más débil. En Chile estamos recién pensando en cómo se cambia, y cambiarlo por mecanismos democráticos, que no fue lo que pasó en Venezuela. Y Argentina, yo creo, cuando la gente vea Argentina, es un milagro. O sea, como un país tan rico en recursos naturales y en recursos humanos ha sido capaz de generar más de 40% de pobreza. O sea, claramente no creo que sea el modelo que quieran los chilenos. O sea, y eso está a la vista. Por eso no hay que pensarlo hoy día por internet. Uno ve las cifras todo el día. Me cuesta pensarlo. Yo creo que Chile va a aprender de esta experiencia, pero nos queda todavía. Mire el trabajo que ha hecho el Banco Central. Tenemos un ministro de Hacienda de primer nivel que yo creo con su calma y su capacidad de persuasión va a ir dejando sus marcas. Entonces yo lo veo muy distante. Bien, gracias, Vittorio. Y también otra pregunta que nos hacen es sobre la propiedad de los ahorros previsionales. Hemos visto, por ejemplo, que algunas iniciativas populares no han sido tomadas en cuenta en la Constitución. Hemos visto un programa de gobierno que no hace mención al uso de los actuales ahorros previsionales, pero como el gobierno tiene un desafío fiscal importante, necesita recursos para financiar el gasto público. Una pregunta recurrente que nos hacen nuestros clientes es sobre el riesgo de expropiación de los fondos de pensiones. ¿Cuál es tu mirada al respecto, Vittorio? O sea, yo creo que, de nuevo, eso lo veo
con una probabilidad baja, porque eso sí que es destruir totalmente el mercado de capitales. Y miren los costos que está pagando la clase media por los créditos hipotecarios, los créditos de consumo. Eso es destruir el mercado de capitales. Es un exocet al mercado de capitales. Y no solo eso, destruir la confianza, destruir contratos. Eso lo veo muy poco probable en un horizonte de Chile los próximos 5, 10, 15 años. De ahí para adelante es difícil ver qué pasa, pero yo lo veo muy poco probable porque es una destrucción, es una harakiri. Entonces, es una harakiri. Entonces, yo creo de que cuando ya estén cuando el gobierno empieza a progresar, se van a dar cuenta el gobierno de muchas cosas. Entonces, esa cosa, aunque quede escrita, una cosa que va a quedar la incertidumbre, pero una cosa que lo veo muy poco probable en un horizonte de 10, 15, 20 años. Gracias, Vittorio. Y relacionado también con la pregunta que nos hacían algunos clientes, hay otra pregunta que también está relacionada y que tiene relación con el mercado de capitales y sus impactos. ¿Tú ves probable que se pueda aprobar un quinto retiro de fondos previsionales? O sea, probable es, pero yo creo que se ha aprendido la lección. Los otros los vimos y vimos los resultados. A mí me preocupa que yo pensé que ese populismo se acababa una vez que pasaban las elecciones. Tenemos un parlamento recién elegido, una Cámara de Diputados recién elegida, y se aprueba la idea de legislar un quinto retiro. El cuarto no se aprobó. Entonces yo creo de que con la postura que ha tomado el gobierno y la postura que ha tomado el Senado, ahí de nuevo eso refuerza la importancia de tener un Senado serio, el Senado que piensa más en las políticas del país. Entonces yo creo de que el quinto retiro es probable, pero no es el escenario más probable. Gracias, Vittorio. Otra pregunta también que nos hacen es sobre el desempeño que han tenido los activos locales en lo que va del año, con una bolsa, un IPSA, que ha tenido un buen desempeño, la renta fija también ha tenido un buen desempeño y el valor del dólar que se ha apreciado en Chile, se ha apreciado el peso. ¿A qué crees tú que se puede deber este buen desempeño de los activos locales en lo que va del año? Yo creo que hay varios factores. O sea, uno de ellos ya hablé, o sea, el hecho de que la administración nueva nombró un ministro de Hacienda con reputación, conocido en los mercados internacionales, probado, que fue presidente del Banco Central, y cuando terminó su mandato, el presidente de la República anterior, Sebastián Piñera, le ofreció de nuevo que el puesto de presidente. Lo tenía que elegir entre los consejeros de ese momento, porque su puesto de presidente terminó y lo eligió a él de nuevo. El anterior lo había elegido la presidenta Bachelet. Entonces, y ese es conocido afuera, ese es un punto. Segundo punto, el Banco Central chileno empezó a actuar, pueden criticar que empezó un mes tarde, 2 meses tarde, lo que sea, pero el Banco Central comenzó en julio del año pasado a subir la tasa. La Reserva Federal seguía soñando que Santa Claus iba a permitir bajar la inflación, con una economía que volaba, con una política fiscal tremendamente irresponsable. De hecho, hace 3 días atrás salió un estudio de la Reserva Federal donde da cuenta que el salto más grande de la inflación se debió a la política fiscal excesivamente expansiva. Bueno, ya lo sabíamos eso ya en el caso de Estados Unidos. Entonces, Chile ya empezó a subir la tasa mucho antes. Entonces, muy atractivo la diferencial de tasa entre Chile y países avanzados que todavía están con tasas cercanas a cero. Y tercero, en forma importante, hemos tenido un tremendo shock favorable para las finanzas públicas chilenas. Ese shock favorable es por el aumento del precio del cobre. Eso es muy bueno para las finanzas públicas, transitoriamente, porque este aumento del precio del cobre no va a quedar ahí ad infinitum. Va a haber respuesta de oferta, va a haber ajuste por la demanda hacia otros commodities. Entonces hay 3 factores favorables. Esos 3 factores favorables han contribuido a todas estas cosas. Han contribuido que Chile es más atractivo. De hecho, el peso, como tú decías, se ha apreciado, la bolsa se ha recuperado, pero eso también lo hace frágil la parte interna, porque la parte interna eso depende que mantengamos un ministro de Hacienda sólido, y ese ministro de Hacienda sólido se llama Mario Marcel. Y Vittorio, pensando en la renta, nos llegaron recién 2 preguntas sobre las perspectivas de la renta fija local, pensando probablemente en los bonos de gobierno de mediano y largo plazo.
Vimos recientemente ayer que el Banco Central subió la tasa de política monetaria en 150 puntos y las expectativas es de que esta tasa debiera seguir subiendo. ¿Cuáles son tus expectativas para el desempeño de la renta fija en el resto del año? O sea, primero yo creo que gran parte del alza de tasa de política monetaria ya está detrás de nosotros, ya se hizo. Hoy día lo más probable es que vamos a estar viendo alza mucho más mesurada, que lo dice muy claro el comunicado de ayer, con lo cual yo concuerdo totalmente. O sea, ya hemos caminado, ya estamos con una tasa de política monetaria bastante restrictiva, si se considera que la tasa neutral, donde la política monetaria no le da velocidad al auto ni lo frena, es neutral, esa tasa en torno a 3,5, 3,75, bueno, ya estamos en 7. Entonces yo creo que gran parte de ese ajuste ya se ha hecho, la política monetaria está frenando, la fiscal está frenando y las cifras ya lo muestran que está frenando. Entonces le debe quedar poco ajuste. Yo discrepo de los que pensaban que tenía que subir el origen público, que la tasa tenía que llegar al 10. Eso yo creo que están, no han visto las estadísticas. O sea, la economía lleva 2 meses contrayéndose, el consumo se está contrayendo desde arriba. Era un auto que iba a 150 kilómetros por hora, estaban todas luces rojas prendidas y le hablaba al auto, le decía, señor, bajo 100 para que el motor no se reviente. Antes se prendió una luz roja, ahora le habla también el auto, le dice, bajo 100. Y nosotros ya hemos bajado bajo 100, ya estamos bajando bajo 100, estamos cerca del 100 ya. Entonces nos hemos ido desacelerando. El auto se nota que va más lento, no hemos ido desacelerando. Entonces yo creo que gran parte del ajuste está hecho. Entonces no hay aumento mucho más hacia adelante. Entonces yo creo que las correcciones en las tasas largas por factores internos ya se ha hecho. Para adelante pueden venir correcciones hacia arriba o hacia abajo. Si seguimos con exoceta al mercado de capitales, van a subir. Y si tranquilizamos las cosas en el mercado de capitales, mostramos responsabilidad, van a empezar a bajar, porque el riesgo de destrucción interna en el mercado de capitales se reduce. Entonces vamos a ir en los dos lados. Gracias, Vittorio. Varias preguntas que nos hacen relacionadas a la incertidumbre local que tenemos. Tiene relación con 2 temas. Uno, si conviene o no invertir fuera de Chile. Y 2, si también, dado también la volatilidad que han tenido los mercados tradicionales, si conviene o no invertir parte de los ahorros en activos alternativos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Vittorio? O sea, primero, antes del shock de octubre, del estallido social de octubre del 2019, antes de ese shock, la mayoría de los activos chilenos estaban invertidos, de los chilenos invertían en activos chilenos. O sea, teníamos un sesgo local, como se dice, que lo mismo que tienen los japoneses. Nosotros nos creíamos japoneses de América Latina, o sea, nosotros invertíamos en Chile. La inversión afuera era muy reducida. Despertamos después del 18 de octubre de que venía mucho riesgo. Y después también en noviembre se exacerbó con el cambio constitucional que se venía por delante. No sabíamos qué es lo que venía y lo que hemos visto ahora es mucho peor de lo que muchos pensaron en noviembre. Entonces la gente empezó a diversificar y era lógico diversificar. Entonces gran parte de la diversificación yo creo que se ha hecho. Se ha diversificado hacia activos fuera porque teníamos todos los huevos en un canasto. Y un canasto que teníamos, que se podían quebrar los huevos porque había mucha movilidad en ese canasto. En el canasto interno había mucha incertidumbre, se podían empezar a quebrar los huevos. Y empezamos a poner los huevos afuera. Bueno, ahora yo creo que la decisión hay que irla tomando en el margen. Depende cuánto uno ya ha diversificado. Ahora afuera se ha echado a perder, porque ahora afuera también hay hasta amenazas. O sea, Putin a veces amenaza, dice el próximo es seguir. Putin no quiere parar en Ucrania. Putin es Pedro el Grande, quiere seguir en Europa. Entonces, por eso está preocupado Polonia, están preocupados los países del Báltico. La incertidumbre en Europa. Yo quiero estar más corto en Europa ahora, más corto en Europa. Entonces yo creo de que eso hay que irlo ajustando. Ahora, activo alternativo tienen la ventaja que son siempre y cuando uno sea más joven y esté tomando decisiones de inversión con un horizonte más largo, tienen la ventaja que son menos líquidos
pero al mismo tiempo tienen que generar mejores retornos, especialmente si uno elige buenos fondos. Entonces no hay duda que diversificación, una persona que tiene 40, 50 años, diversificar ese activo alternativo tiene mucho sentido. Y Vittorio, pensando en los desafíos económicos que tiene el nuevo gobierno, ¿cuáles crees tú que son las principales dificultades que va a enfrentar? Y otra pregunta también que nos hacen es sobre los tratados de libre comercio, si tú crees que van a ser respetados estos tratados. Partamos por la segunda. Siempre cada cierto tiempo se revisan. No respetarlo es un suicidio. No respetarlo es un suicidio en el mundo que vivimos hoy día. En el mundo que vivimos hoy día, cuando ya tenemos amenaza a la globalización, no nos hagamos harakiri nosotros. O sea, los tratados nos han permitido a Chile integrarse al mundo, tener acceso preferencial en muchos mercados. El TPP-11, espero que con este ruido internacional seamos capaces de seguir avanzando en él, que hoy día hemos perdido en el margen, porque los que están en el TPP-11 tienen acceso preferencial a mercados que son muy importantes para nosotros. Entonces, los tratados, yo creo que se va a presentar como que los vamos a revisar, pero siempre se revisan cada cierto tiempo. Lo están revisando en el caso de Europa, están revisando con otros países que tienen tratados, se revisan cada cierto tiempo porque las cosas van cambiando. Pero de ahí a renunciar a los tratados, yo creo que eso, la probabilidad de eso la veo bajísima. La veo bien en una campaña presidencial, pero no la veo yo cuando uno ya se pone el traje y empieza a convivir con otros países socios. Se da cuenta que eso sería un harakiri. Entonces no veo yo los tratados. Los problemas del gobierno, yo creo que los problemas más acuciosos va a ser que llega con una agenda muy dinámica de moverse en varias direcciones. Muchas de ellas, como muy bien lo planteabas tú también al comienzo, tiene demandas de recursos fiscales, pero los recursos fiscales son muy estrechos. Entonces, la que tiene que hacer ahora la reforma tributaria, que la tiene en el camino, que la va a hacer, aparte de los problemas que dije al comienzo, que orden público, eso no puede funcionar un gobierno sin orden público, delincuencia, que es lo que le pide la gente, el problema de migraciones, y empezar a ver cómo se hace cargo el problema de la Araucanía, que no digo cómo lo va a solucionar, cómo por lo menos lo acota el problema de la Araucanía, que se sigue expandiendo como un cáncer. Entonces yo creo que ahí va a estar muy ocupado. Y en la parte interna tiene que preocuparse la reforma previsional, porque si cualquier cosa, había un problema previsional que se descubrió hace más de 15 años atrás con la Comisión Marcel, que hemos mirado para el lado, después la Comisión Bravo, hemos mirado hacia el lado. Entonces ese problema hay que resolverlo, y si cualquier cosa lo hemos deteriorado más con el retiro de fondos que estaban secuestrados para pensiones. Ahora es un tremendo pasivo para el público, para el sector público en el futuro, porque la gente va a hacerse cargo del Estado de pensiones que van a ser más bajas que las lograrían de otra forma. Entonces tiene ese problema encima de las pensiones, y para eso va a requerir recursos, y esos recursos una reforma tributaria que va a tener que hacerla en forma muy cuidadosa para no afectar más el ambiente de inversión y de crecimiento. Y yo creo que ahí hay trabajo que se ha hecho, y yo creo que nos ha dicho el ministro Marcel que eso se va a hacer en forma más cuidadosa, y que vamos a partir con impuestos a las personas, que el impuesto a las empresas ya es grande, ya es alto en Chile comparado con el promedio de la OCDE. Entonces yo creo de que tenemos bastante trabajo que hacer en esa dirección. Y Vittorio, una última pregunta para terminar con este seminario. Tú mencionabas tus expectativas de crecimiento económico para Chile entre 0,5 y 1,5%, y hemos visto que la inflación está bastante alta. Y en este escenario siempre se viene a la mente una palabra que es bien riesgosa, que es la estanflación. ¿Tú ves que estemos frente a un riesgo de estanflación en Chile? Primero aquí están las proyecciones del Banco Central. El Banco Central la tiene ahora entre 1 y 2 este año, y el próximo año entre menos 0,25 y menos 0,75. O sea, estamos en el mismo ballpark, como se dice. Y para la inflación, este año la tiene promedio anual, o sea, año con año, en 8,2, ya gran parte de eso está, punta a punta, un poco menos debe ser,
y el 2023 transitando hacia el 3%. Yo decía entre 3 y 4, ellos tienen 3,4. O sea, mis proyecciones no son muy distintas a las que acaba de hacer el Banco Central en su IPOM de hoy día. Perdón, entonces la pregunta, perdón. Sobre el riesgo de esta inflación, Vittorio. No, perdón, claro. Depende cómo definamos. O sea, si nosotros, estagflación es cuando el país está con un crecimiento bajo, cuando todavía está muy lejos de su capacidad. De eso es estagflación. O sea, hoy día estamos creciendo menos de lo que podríamos crecer o cae el producto y cuando todavía no estábamos en capacidad. En Chile, más que estagflación, yo digo, estamos saliéndonos de una indulgencia excesiva que teníamos. Es como una persona que había comido en exceso y ahora está bajando y le pasó la cuenta, le creó problemas de salud, indigestión, está bajando. ¿Eso es bueno? ¿Es malo que está bajando de peso? ¿Es bueno? Eso está bajando, es lo que le dijo el médico, baje de peso porque si no el infarto está a la vuelta de la esquina. Entonces está bajando de peso. Entonces ese es un ajuste deseado. Entonces en Chile la desaceleración es para llegar a capacidad. Entonces yo no veo en Chile que esto se profundice. Lo que veo es que si estábamos arriba, nos habíamos excedido bastante, vamos a tener algunos periodos de bajada para llegar a donde debiéramos estar porque nos pasamos de largo. Subimos, teníamos que ver a un pariente en el piso 4 y nos fuimos al 9º. Estamos bajando del 9 al 4 para ir a ver al pariente porque nos pasamos de largo. Eso si cualquier cosa es volver a un equilibrio. Entonces en Chile es una desaceleración buscada. Nos vino con un shock de afuera, la inflación se fue para arriba. Entonces yo en Chile, esta inflación, cuando hablamos afuera, es cuando el país todavía no se recupera y empieza a caer el producto de nuevo. Entonces eso es estagflación, porque no es capaz de recuperar la capacidad productiva y está hoy día con inflación y sin poder recuperar su producto potencial. En Chile estamos todavía por arriba del producto potencial. Yo en Chile lo llamo ajuste, no estagflación. Bueno, muchas gracias, Vittorio, por tu presentación, por tu respuesta. Lamentablemente se nos quedaron varias preguntas que nos hubiese gustado poder abordar, pero en honor al tiempo tenemos que dejarlo hasta acá. Agradecerle a los cientos de clientes que se han conectado. Esperamos que haya sido muy útil esta exposición de don Vittorio Corvo y esperamos poder encontrarnos en alguna próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a usted, don Vittorio. Muchas gracias, Renzo, y muchas gracias a la audiencia. Hasta pronto.